No estamos listos porque a alguien le está sonando el móvil. Hasta que no... No, no, hombre, faltaría más. Es broma. Encantados de la vida. ¿Sí? ¿Estamos todos? ¿Sí? No, o sea, da igual, ¿eh? O sea, ¿ya? Venga, empezamos. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria del Gobierno de Aragón, en el que, como todos ustedes saben, vamos a hablar de ambulancias, vamos a hablar de transporte sanitario, pero antes de hablar de transporte sanitario me van a permitir que haga una valoración sobre distintos acontecimientos que están ocurriendo en la política nacional a día de hoy. Fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con el proceso de investidura del Gobierno socialista y de Pedro Sánchez. Y la verdad es que me parece inaudito. Me parece inaudito que no solamente estemos dispuestos a pagar con valores democráticos, sino que ahora tengamos que pagar para que ese gobierno de Pedro Sánchez se forme también con el dinero de todos los aragoneses y con el dinero de todos los españoles. Ayer hablaba que la amnistía es, sin ningún género de dudas, el mayor ataque a la democracia que ha habido en la historia de nuestro país. Un ataque que perpetra el Partido Socialista acompañado de todos sus socios independentistas, de todos sus socios separatistas. Pero es que a ese ataque a los valores de nuestra democracia ahora se une la condonación de la deuda. La condonación de la deuda significa que los aragoneses pagamos que Pedro Sánchez siga en la Moncloa durmiendo y que los catalanes puedan seguir poniendo sus embajadas independentistas por el mundo. La condonación de la deuda significa que hay españoles de primera y españoles de segunda, porque hay comunidades autónomas de primera y comunidades autónomas de segunda. Y por tanto, la verdad es que yo lo primero que hago es preguntarme hasta dónde está dispuesto a arrastrarse el Partido Socialista para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno. Y esa pregunta me la hago especialmente en Aragón, porque vemos que hay otras comunidades autónomas en las que el Partido Socialista hay alguna voz crítica. Y por eso yo me pregunto si en el PSOE de Aragón hay alguna voz crítica con lo que está ocurriendo en la política en este país. Si en el Partido Socialista, ahora que están votando, va a haber alguien que de verdad tenga esa voz propia de la que alardeaban los socialistas. Porque a día de hoy lo que vemos es que esa voz propia tan cacareada del Partido Socialista en Aragón no es verdad. Solamente hay una voz, y es la voz de Pedro Sánchez, que es la voz que todos están siguiendo sin moverse ni un solo ápice de la línea que marca el presidente del Gobierno en funciones, el señor Sánchez. Ante esta situación, yo quiero decirles que todo lo que tenga que ver con la ruptura del principio de igualdad, Aragón, con serenidad, pero con firmeza, va a oponerse. Los aragoneses no estamos dispuestos a ser los paganos de la investidura de Pedro Sánchez. Y con todos los instrumentos del Estado de Derecho, la comunidad autónoma de Aragón va a defender los intereses de los aragoneses. Vamos a defender que por mucho que Sánchez quiera seguir ostentando el poder, nosotros somos una comunidad autónoma de primera y que cuando se negocia sobre el dinero de todos, se negocia con todos. No se negocia única y exclusivamente con los catalanes porque tienen los votos para que Sánchez pueda seguir siendo presidente del Gobierno. Se negocia con todos, también con los aragoneses en igualdad con el resto de comunidades autónomas. Fundamentalmente porque hay un órgano destinado a ello, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es increíble que se pueda pactar una condonación de la deuda sin haber consultado a todas las comunidades autónomas en los que a mí respecta, sin ni siquiera haber consultado a los aragoneses. Por eso, como les decía, ante esta tropelía, ante esta infamia que estamos viendo por parte del Partido Socialista, la Comunidad Autónoma de Aragón, el Gobierno de Aragón, va a oponerse con todos los medios que estén dentro del Estado de Derecho a los acuerdos que el Partido Socialista está firmando con los independentistas y con los golpistas catalanes. Todos los medios que estén
a nuestro alcance todos los medios que estén en el Estado de Derecho. Me van a permitir que hable de lo que hoy toca hablar también y que es la mejora del transporte sanitario urgente en nuestra comunidad autónoma, y me van a permitir que les diga que esta es una de las ruedas de prensa de las que estoy especialmente orgulloso, porque es verdad que este fue un compromiso que adquirimos en campaña electoral y que creo que es de justicia. El compromiso era mejorar el transporte sanitario para muchos municipios a los que se lo habían quitado, y a partir de hoy lo vamos a hacer realidad. Hay 26 ambulancias que venían prestando sus servicios durante la mitad del día, y a partir de ahora esas ambulancias, esas 26 ambulancias, prestarán servicio las 24 horas del día. Pasaremos, por lo tanto, de 26 ambulancias que solamente trabajaban durante 12 horas a 26 ambulancias que van a trabajar las 24 horas al día. Eso va a significar que presupuestariamente hay que incrementar este contrato en 4.289.000 euros. Significa un incremento del contrato superior al 13% para establecer una cuantía anual de lo que el Gobierno de Aragón va a pagar por el contrato de ambulancias de 31.600.000 euros. Con eso lo que vamos a conseguir es que se contraten a 115 personas más. Esas 115 personas que van a permitir que el servicio de ambulancia se preste durante 24 horas van a significar la contratación de 46 conductores, de 46 técnicos y de 23 ayudantes de conductores técnicos. Y eso va a permitir que en todos los municipios en los que había una ambulancia que solo prestaba el servicio durante 12 horas, a partir de ahora la preste las 24 horas. Eso va a ocurrir en Utebo, en Zuera, en Ariza, en Borja, en Daroca, en Luna, en Herrera de los Navarros, en Maella, en Sástago, en Benabarre, en La Fortuna, en Íjar, en Alcorisa, en Orihuela, en Sarrión, en Muniesa, en Cella, en Perales, en Mosqueruela y también en Benasque. Y también en Benasque, en Canfrán y en Sallén. Benasque y Canfrán y Sallén, como todos ustedes saben, eran municipios donde durante 6 meses esas ambulancias prestaban el servicio 24 horas, pero otros 6 meses solamente se prestaba en 12 horas. A partir de ahora, también en Benasque, en Sallén y en Canfrán será un servicio de 24 horas al día. Y como les decía al principio, estoy especialmente satisfecho porque cumplimos el compromiso que adquirimos con los aragoneses en campaña electoral, y además lo cumplimos en el tiempo en el que dijimos, dentro de los primeros 100 días de gobierno. Y por lo tanto es dentro de estos primeros 100 días de gobierno lo que hacemos es recuperar un derecho de los usuarios de la sanidad pública que el Partido Socialista les había arrebatado. A mí me parece especialmente importante porque he querido leerles toda la lista de municipios, toda la lista de pequeños municipios de nuestra comunidad autónoma en los que se había quitado un servicio que ya se venía prestando. Especialmente importante porque es en el ámbito rural, especialmente importante porque es para personas que lo necesitan especialmente. Quien necesita una ambulancia a las 2 de la mañana, quien necesita una ambulancia a las 12 o a las 5 de la mañana, es alguien que tiene una especial necesidad, que no puede tener otra alternativa, que posiblemente no tenga hijos a los que llamar o no pueda su pareja llevarle corriendo a un centro de salud. Tiene que llamar a un servicio público como es una ambulancia para poder conservar, para poder preservar su salud. Por lo tanto, tener disponible esa ambulancia durante todas horas del día es especialmente importante. Y lo más importante es que ojalá no lo necesiten, pero seguro que va a haber aragoneses que viven en esos municipios que algún día la van a necesitar. Lo importante es que a partir de ahora tendrán esas ambulancias las 24 horas al día. Por eso quiero acabar
dándole la enhorabuena al consejero y dándole la enhorabuena a todo el equipo del consejero. Creo que no solamente se ha hecho un buen trabajo recuperando lo que tienen que ser derechos del sistema de salud aragonés, sino que además se ha hecho recuperándolos en un tiempo récord. Se ha hecho de forma rápida y se ha hecho además teniendo en cuenta cuáles son las prioridades de nuestra sanidad. Por eso quiero acabar recalcando la importancia que tiene que las prioridades estén claras en el sistema de salud y que recuperemos lo que los anteriores gobiernos socialistas hicieron incomprensiblemente mal, que fue recortar el servicio del transporte sanitario urgente. La semana pasada lo hicimos también con los fondos europeos en los que tiene que ver con la nieve y esta es la filosofía de este gobierno, solucionar problemas. Solucionar problemas, muchos de ellos, por desgracia, heredados del anterior gobierno socialista. Y creo que esto es lo principal que tenía que decirles y seguro que tienen alguna pregunta que hacernos que entre el consejero y yo contestaremos. ¿Ha sido complicada la negociación o habilitar partida presupuestaria para... Habilitar partida presupuestaria. Bueno, buenos días. La verdad es que conseguir la financiación, la partida presupuestaria, no ha habido ninguna complicación porque el presidente ha estado desde el primer día siguiendo este tema y apoyando a la Consejería de Sanidad. Y la negociación pues, ha sido más complicada de lo que esperábamos porque los pliegos eran muy malos, no solamente eran malos para la población, sino además eran malos para poderlos mejorar. Y nos ha costado el poder darles la vuelta para ver en qué medida podíamos conseguir esta mejora. Y al final, bueno, pues hemos llegado al acuerdo siempre dentro de los márgenes de la legalidad. Entiendo que la empresa Ambulancias Tenorio está de acuerdo con este incremento de presupuesto y que tendrán que poner ellos ese centenar de trabajadores que hablaba el presidente. Sí, ellos están de acuerdo y además lo tienen previsto. E incluso tuve ayer la última llamada telefónica por parte de ellos para asegurar que íbamos a disponer tanto de los recursos materiales como de los recursos personales. Y aquí quiero comunicarles también que la empresa ha dado un paso más e incluso nos va a dejar un vehículo para intervención de múltiples víctimas que el gobierno anterior no lo quiso acoger, cuando pensamos que es una buena medida hoy día, sobre todo con las catástrofes que pueden venir. ¿Se va a estar encima de la empresa para que cumpla, para poner un seguimiento especial para que se cumpla este incremento de personal y de medios? Por supuesto. La Administración, nosotros desde la Consejería siempre vamos a estar vigilando para que se cumpla. Lo hemos estado desde el primer día que tomamos posesión en el Gobierno, hemos tenido contactos con ellos, le hemos comunicado las incidencias y seguiremos, como no puede ser de otra manera. ¿Se intentó compensar esta falta de ambulancias por la noche con vuelos de helicóptero nocturnos? No sé si se utilizó alguno y si se desecha ahora esa posibilidad. Esa posibilidad no está desechada, simplemente que técnicamente es a día de hoy prácticamente imposible, porque solamente existen dos bases en las que se pueden realizar movilidad nocturna, para que ustedes me entiendan, que es el aeropuerto de Zaragoza y el Hospital Militar de Zaragoza. Como instalación sanitaria, solo el Hospital Militar de Zaragoza. Para que se realice un transporte sanitario urgente por helicóptero en horas nocturnas, es necesario tres cosas. Que las aeronaves tengan la tecnología, que sí la tienen, que los pilotos, es decir, el personal, tenga la habilitación, que sí la tiene, pero que las helisuperficies reúnan las condiciones que dice la AENA y AESA, ¿no?, que es, digamos, la entidad aeronáutica que controla esto. Y a día de hoy esas helisuperficies no permitirían el vuelo nocturno. La de Villanueva de Gallego, ¿qué tal está? Que habían comenzado las obras, ¿eso sigue adelante? Un helicóptero en horario diurno, como ustedes lo habrán visto alguna vez, puede aterrizar en cualquier sitio. Pero, insisto, para vuelo nocturno tiene que reunir unas condiciones y tiene que estar acreditada esa helisuperficie por una entidad estatal aeronáutica. Estaban haciendo las comarcas proyectos para que hubiera helipuertos en todas las comarcas pedían financiación, ayuda al gobierno de Aragón porque se dejaba, recaía toda el asumir el coste económico con ellas. No sé si se han reunido.
Para el tema de las superficies no nos hemos reunido, porque lo primero que entendemos que es más importante es que a través de la Dirección de Interior y el 112 hagamos un estudio pormenorizado de dónde deberían estar estas superficies. A todos nos gustaría tener superficies, a lo mejor, pero tenemos que racionalizar los recursos y, por supuesto, ver en qué comarca o en qué espacio se puede habilitar, porque no porque queramos tenerlo, luego la Agencia Estatal de Aeronáutica acredita esa superficie. Sería una pérdida de dinero montarla, para que usted me haga idea, en un campo aquí cercano, si luego no se va a acreditar porque no reúne las condiciones de aterrizaje, despegue que son necesarias. Yo iba a preguntar por la UBI móvil de Alcañiz, que también es un vehículo que ustedes en pre-campaña electoral, tanto en una zona Alcoriza como después en Alcañiz, también prometieron que iba a estar en esos primeros 100 días, que iba a tener médico las 24 horas del día de los 365 días. ¿Eso cómo está? La promesa fue mejorar el transporte sanitario urgente. Era imposible abordar el tema de la UBI, pero sí que es verdad que estamos buscando otra solución. Los pliegos, que como les he dicho antes eran unos pliegos muy malos para la población, pero también para los profesionales, están todavía más encorsetados con las UBIs móviles. Es decir, nosotros hemos conseguido mejorar la asistencia en horario del transporte sanitario urgente, pero para las UBIs, estos pliegos además no solamente tendríamos que poner más dinero, sino que por la intervención necesitaríamos multiplicar por 4 el número de, me refiero, que la demanda aumentara por 4. Gracias a Dios no tenemos tantos infartos ni tantos accidentes, pero como no aumentaría esa demanda, no nos dejan mejorar esa parte. Sí que es verdad que estamos trabajando en una línea que la tendremos que poner encima de la mesa con los representantes de los profesionales y que es, digamos, sobredotar las plantillas de esos hospitales en urgencias para que un profesional en un momento dado de ese servicio de urgencia pudiera montarse en la ambulancia y realizar este servicio. Pero lo estamos estudiando con mucho detenimiento porque detraer recursos de sanidad y llevarlos al ámbito hospitalario supondría a lo mejor mermar la atención primaria. Y para este Gobierno, a día de hoy, la atención primaria es prioritario. Entonces, lo tenemos que hacer con mucha cautela y, por supuesto, cuando tengamos los suficientes recursos. De enfermería, a día de hoy sí disponemos, pero de médicos especialistas para poder realizar estos traslados de UBIs móviles, a día de hoy tendríamos que quitarlos de primaria y, por supuesto, no estamos por esa labor. O sea, la UBI móvil de Alcañiz va a seguir igual. De momento, a corto plazo sí, pero ya les adelanto que nosotros encontraremos la solución, igual que hemos hecho para este otro tipo de transporte sanitario urgente. Lo que pasa es que el consejero es muy técnico. Lo que quiere decir es que el pliego de condiciones no lo permite. O sea, lo que explica el consejero es que el pliego de condiciones no lo permite. Tendría que, por el pliego de condiciones que dejó el gobierno anterior, aumentar por 4. Y solamente si se aumentan por 4, te permite aumentarlo. O sea, hay dos problemas. Uno, jurídico, respecto de lo que es el pliego de condiciones que dejó el gobierno anterior, no lo permite si no aumenta por 4, 1, y 2, los problemas de médicos que estamos hablando. No es un problema presupuestario, es un problema de que se pueda efectivamente hacer jurídicamente y encontrando profesionales suficientes. Así es. Gracias, presidente. Porque, por ejemplo, hay pueblos, yo recuerdo más de Las Matas, que cuando se presentó el pliego ya no tenían, ellos tenían una ambulancia, esa ambulancia no se reconvirtió en soporte vital básico. ¿Esas localidades van a seguir así sin vehículo? No se pueden aumentar en esas localidades los vehículos, el pliego no lo permite. Ya le he dicho que eran no solamente unos pliegos malos para la población, sino también para los profesionales. Y creo que esta mejora que hemos implementado, y el coordinador médico creo que me dará la razón, no solamente mejora la atención a la población, sino mejora las condiciones laborales de los profesionales en esos centros de salud. Y que eran una de las cosas que ellos venían reclamando y que muchos profesionales no quieren ir al ámbito rural porque luego están escasos de esos recursos materiales, que no es solo lo que nosotros podamos facilitarles para que trabajen en su centro de salud, sino que luego, una vez que tienen detectado qué le pasa a ese paciente, no lo pueden trasladar. Y eso genera angustia e incertidumbre también en los profesionales. Y en esto también hemos recibido el agradecimiento por parte de las sociedades científicas y de los colegios profesionales de medicina y de enfermería. Yo también le quería preguntar al presidente, lo ha dicho usted, hemos hablado de condonar la deuda, pero parece que esa medida que ha pactado PSOE con Esquerra se podría extrapolar a
a las comunidades autónomas, pero que se estudiaría caso a caso. ¿Qué le parece? ¿Me dejáis que haga un Kit Kat en la rueda de prensa? Sí. ¿De quién es este móvil? Mío. Es que te llamo a alguien. Y entonces no sé si está grabando o no está grabando. ¿Sí? Ah, venga. Entonces, venga. Entonces, pues, digo, a ver si lo he tocado por ayudar para no esto y la he cagado. Perdón. Seguimos. Yo decía, lo que se ha anunciado de la condonación de la deuda es una infamia, porque es romper el principio de igualdad. La condonación de la deuda se ha hecho a medida de una comunidad autónoma, olvidándose de las demás. Es decir, lo que está claro es que esa condonación tiene los criterios que le interesa a la comunidad autónoma de Cataluña, no los criterios que le interesa al resto de comunidades autónomas o que le pueda interesar a la comunidad autónoma de Aragón. No, solamente se ha negociado con unos, pues es evidente que los criterios que se han impuesto, por desgracia, son los criterios que solamente le interesan a una comunidad autónoma, la que tiene los votos para darle a Pedro Sánchez. Por eso, yo les decía que aquí los aragoneses pagamos. Pedro Sánchez sigue durmiendo en la Moncloa y los independentistas que están en el gobierno de Cataluña van a poder seguir gastándose el dinero en sus embajadas o en las cosas en las que se los gastan, luchar contra España. Esa es la realidad. Es decir, es el gobierno de España quien condona la deuda de los derrochadores, quien condona la deuda de los que peor han gestionado y lo pagamos el resto de los españoles. Es absolutamente injusto y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esa injusticia no se produzca. Y otra pregunta le quería hacer, presidente. Ayer la oposición, los partidos de izquierda, en una rueda de prensa que criticaban, decían su actitud totalitaria en las Cortes, ¿qué le responden? Pues mire, que cuando el Partido Socialista está haciendo el mayor ataque a la democracia que se recuerda en nuestra historia, al Partido Socialista le gustaría que habláramos de las nubes, pero no, vamos a hablar de la amnistía. El Partido Socialista, con todos sus socios de la izquierda, habla de autoritarismo cuando están dándole un golpe a la democracia. Mire, no me río porque es absolutamente serio. Pero ¿qué significa eso de autoritarismo? ¿Qué quiere? ¿Que nos callemos? ¿Que miremos para otro lado? No. El presidente del Gobierno de Aragón, defendiendo a la comunidad autónoma y defendiendo a los aragoneses, va a decir con una voz firme, alta y clara lo que está ocurriendo en la política. Al Partido Socialista le gustaría que se hablara de otra cosa, pero no. Si se avergüenzan, que lo digan. Y si les queda un mínimo de dignidad, que alguien en el Partido Socialista alce su voz para denunciar lo que está ocurriendo. Y si no, evidentemente, el Partido Socialista en Aragón es exactamente el mismo que el de Pedro Sánchez en España. Presidente, el lunes se presentan los presupuestos de Aragón. Dos preguntas. ¿Se va a mantener la aportación del FITE? Porque Vox ponía reparos. Y segundo, ¿Vox ponía reparos a mantener la aportación del FITE? Un comentario, sí. Y segundo, si puede Es la primera vez que lo oigo. ¿Alguna de las líneas principales? Se va a mantener el FITE. A mí me gustaría no solamente que se mantuviera el FITE, me gustaría que se mejorara. Es decir, si el Gobierno de España está dispuesto a mejorar el FITE, el Gobierno de Aragón estará dispuesto a mejorar el FITE. Yo creo que hay una reivindicación que tiene todo el sentido del mundo y es que como mínimo el FITE se actualice conforme al IPC. El IPC y el FITE lleva años y años sin actualizarse. Creo que lo lógico sería que el FITE pudiera actualizarse tanto por parte del Gobierno de España como por parte del Gobierno de Aragón. Si el Gobierno de España acepta que el FITE se pueda actualizar para no quedarse estancado, el Gobierno de Aragón evidentemente llevará adelante esa actualización. Y créanme que los datos que conocemos, ayer se aprobó el techo de gasto en las Cortes de Aragón, los datos que hemos conocido es que va a ser un presupuesto que va a conseguir que muchos de los servicios públicos que se prestan en esta comunidad tengan las dotaciones económicas necesarias. Creo que hacer unas cuentas serias, hacer unas cuentas creíbles, hacer unas cuentas que de verdad consignen el dinero que cuesta pagar los principales servicios públicos es un avance muy importante. Yo estoy convencido de que las cuentas de este Gobierno van a ser unas cuentas que van a tener la seriedad que no tenían los gobiernos anteriores. Muy bien. Yo quería preguntarle al consejero un poquito si nos puede desgranar cómo va a ser esa implementación de la mejora de los pliegos. Por ejemplo, las contrataciones, ¿son inmediatas o cómo se va a desarrollar?
Las contrataciones son por parte de la empresa y el día que se decida que se empieza, que será dentro de los 100 días y que esperamos que sea la semana que viene no, sino la siguiente, es decir, dentro de esta primera quincena, estarán en el 100% de los efectivos necesarios. O sea, esos 88 personas Creo que salían casi 115, porque hay que poner luego, como digamos, los refuerzos. Tengan ustedes en cuenta que hay que darles libranza a estos trabajadores y la empresa, por supuesto, tiene que cumplir eso y nosotros estaremos vigilando de que verdaderamente estos profesionales tengan no solamente un sitio donde poder pernoctar en unas condiciones, sino también las horas que le corresponden laboralmente de descanso. Luego, aparte, el presupuesto sí que es por año, son incrementos por año hasta los 15 millones. Sí, millones, no. La cifra que ha comentado el presidente de casi 5 millones es por año, sí. Posiblemente en este menos, porque no es el total del 2023, y en el 2027, bueno, pues tampoco, porque no es el año completo. Si nos puede recordar el total que tenemos en las cifras 15 millones, pero si hay dudas con esto. A ver, es que hay una parte que es, digamos, que ya está, digamos, pagado y, por decirlo de alguna forma, presupuestado, y el aumento por encima de todo eso supera los 15 millones hasta 2027. Pero en total, este servicio costará más de 30 millones de euros, en total. El servicio de soporte vital urgente, del transporte sanitario urgente, en todas estas centros que hemos hablado. En total son más de 30 millones para poder dar esa asistencia. Una parte estaba ya presupuestada y todo el aumento es de más de 15 millones hasta el 2027. ¿Le he contestado? Sí. Gracias. A ver, yo creo, digo, porque os quede, me da a mí la sensación, no lo sé. Pero el aumento anual, es el que os he dicho yo, es 4.289.000 euros. Eso va a ser el aumento anual del contrato. Ese es un aumento cada año del 13,6%. Y eso va a significar que el total que el Gobierno de Aragón paga por el transporte sanitario urgente sea de 31 millones, 31.600.000 euros. Puede que los 4,3, los 4.289.000 euros, sea esos 15 millones de multiplicar por todos los años que tiene el contrato. Pero el incremento anual del contrato es de 4.289.000 euros. ¿Me explico? Le quería preguntar al consejero. El alcalde también quiere dirigirle unas palabras, porque está muy contento, me lo he dicho antes. Le quería preguntar por esa redistribución en la que están trabajando de los médicos para adaptar los médicos que tienen en cada zona a las tarjetas sanitarias, por saber si nos puede contar, saber cuándo se va a aplicar. Creo que usted me hace una pregunta y la pregunta puede ser el mapa sanitario. Sí. El mapa sanitario hay que actualizarlo. No le llamo a usted redistribución, simplemente que hay que actualizarlo. Tenemos que adecuar los recursos en función de cómo esté la población y las necesidades que tenga. Este mapa sanitario pues es del año 80 y tantos. Y lo único que se han hecho han sido modificaciones puntuales para determinadas zonas. A día de hoy, sabiendo la problemática que existe en nuestra comunidad autónoma, tenemos que hacer una reflexión profunda de cuáles son los recursos que tenemos y, por supuesto, adaptarlos a las necesidades de la población. Y en eso vamos a trabajar. Ya que estamos aquí, si nos puede hablar de cómo están las obras del Hospital de Alcañiz. Las obras del Hospital de Alcañiz, bueno, pues están avanzando. ¿Tienes alguna otra comparecencia en Cortes? Si no, venimos a Ijar y damos otra rueda de prensa. Hay que aprovechar. Y las obras de Alcañiz están avanzando bien, ya tenemos fechas incluso para el tema de los viales. Nosotros esperamos que el Hospital de Alcañiz podamos ponerlo a disposición de los aragoneses de la zona en principios del año 2025. Sí que es verdad que ya aprovecho y le hablo del de Teruel, porque cada día vamos obteniendo nuevas fechas. A mí me gustaría que ustedes supieran que en junio del año 2022, en un Consejo de Gobierno, se aprobó que la finalización del Hospital de Teruel, Consejo de Gobierno, iba a ser en junio de 2024. Y esa fecha nunca se la dijo a la población aragonesa.
Y ellos sabían. Luego, cuando anunciaron que era a finales de 2023, no se estaban ajustando a la verdad. Volvemos a lo mismo. Un gobierno en el que esté el Partido Socialista, a día de hoy, no es transparente. No lo está haciendo con el resto de los españoles por el tema de la amnistía y no lo ha sido con el tema de los hospitales. Esto que quede bien claro. Muy bien, muchas gracias.